Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana porque Él le ha placido en su misericordia que nosotros hoy estemos reunidos para alabar y glorificar su nombre. Es bien cierto que un día como hoy, quizás o no quizás, es cierto que muchos no han podido ver la luz del sol porque han dejado esta morada terrenal. Pero nosotros damos gracias porque todavía seguimos en ella. Como hemos venido hablando durante ya varias semanas, sobre, bajo el tema, un encuentro provechoso. Quisiera continuar bajo este mismo tema y tratar de exponer, como lo hemos venido haciendo, ciertos factores de vital importancia que en el texto del capítulo 8 del libro de los Hechos nos arrojan, nos dan para que nosotros podamos entender y comprender muchos factores que vivió la iglesia primitiva del primer siglo. Y que muchos piensan que esos factores que la iglesia primitiva vivió en su primer siglo todavía hoy están vigentes. Hay muchas sí de las prácticas de la iglesia primitiva que todavía al día de hoy están vigentes, pero hay cosas que el Señor manifestó en su tiempo en cuanto a la iglesia primitiva que desapareció, hermano, en el primer siglo, del primero al segundo siglo. Y como dice en el verso 6 del capítulo 8 del libro de los Hechos, que el Señor hacía a través de Felipe milagros, señales y maravillas, y hemos enumerado una y otra vez que estas señales, hermanos, fueron dadas para la iglesia apostólica, o mejor dicho, para los apóstoles, como una señal de la confirmación que el mensaje que ellos estaban dando era un mensaje con respecto a Cristo y con respecto a que Él era el Mesías. Quiere decir, hermano, que como dice en el capítulo 16, desde el verso 15 en adelante hasta el verso 20 del libro de Marcos, que las señales iban a seguir a los apóstoles como una forma confirmativa al mensaje. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 12, y habla sobre las señales de un apóstol. Quiere decir, hermano, que el Señor desde un principio se encargó de identificar a los apóstoles como un grupo selectivo que habrían de anunciar el evangelio, que habrían de tomar las riendas luego que Él partiera de esta tierra. Ellos eran los responsables asignados para poder proclamar a los cuatro vientos con las señales que lo seguían como forma confirmatoria del mensaje al mundo. Cuando usted va al libro de los Hebreos, también el libro de Hebreos, hermano, nos dice a nosotros que esas señales, prodigios y milagros eran la forma de Cristo testificar con respecto a los apóstoles como una forma confirmatoria, y esas señales eran específicamente para los apóstoles. Ahora bien, en todo lo que el texto nos arroja, también hay un hecho peculiar, hermano, que yo quisiera hacer mención en esta mañana. Y quiero hablar de tres razones por la cual el evangelio no se esparció de la forma que debería esparcirse o de la forma que debería extenderse. Porque desde Hechos, capítulo 1, verso 8,
ese gran mandato que el Señor le dio a los discípulos o a los apóstoles en ese momento en que Él se estaba despidiendo de ellos, como la gran comisión en Mateo 28, 19 en adelante, como el mensaje dado en Marcos 16, 15, que también habla de la ascensión en el verso 20, verso 19, habla de la ascensión de Cristo y que Cristo estaba con los apóstoles, hermano. Es el mismo hecho que aparece en el libro de los Hechos en el capítulo 1 en adelante. Ahora bien, como una forma confirmatoria, el Señor da ese mandato a sus discípulos, en este caso a los apóstoles. Pasa, hermano, un periodo de años y la iglesia queda exclusivamente en Jerusalén y no se extiende a ninguna otra parte de Jerusalén por años. Y el mandato del Señor, hermano, en Marcos 16 en adelante, es que ellos iban a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sin embargo, el evangelio estaba en Jerusalén y no salía de Jerusalén. El último mandato que el Señor le dio, que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, es que ellos no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran invertidos de ese poder de lo alto, que lo iba a capacitar a ellos para ser testigos fieles, no solamente de la crucifixión y muerte de Cristo, sino de la resurrección de Cristo, porque ellos eran los testigos presenciales de la resurrección de Cristo. La Biblia nos enseña que cuando Cristo resucitó, hermano, compartió con sus discípulos por más de 40 días. Y en esos 40 días se encargó de enseñarle, rectificarle con respecto a la enseñanza que ya Él le había dado durante esos 3 años y medio que estuvo con ellos. Ahora bien, el mandato de Cristo es: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que suceda este acontecimiento que lo va a capacitar a ustedes, le va a dar, lo va a invertir de la herramienta necesaria para que ustedes puedan ser testigos eficaces. Pese a que esa palabra testigo que aparece allí, hermano, no es alguien que va a una corte a testificar, o es alguien que puede pronunciarse en un momento determinado sobre un hecho determinado. Esa palabra que aparece ahí, testigo, lo que quiere decir que los apóstoles iban a ser capacitados para testificar con su propia vida y sellar el testimonio de Cristo. Eso es lo que significa esa palabra testigo en ese verso 8 de allí. Recuerden, hermano, que cuando Cristo allí en Getsemaní fue esa gran turba a tomarlo preso, dice que hubo uno que cuando quisieron echarle mano, dejó la túnica y salió corriendo desnudo. Es decir, que ahí se aplicó el refrán que dice que para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. No se quedó ni un solo de los discípulos, hermano, a respaldar el ministerio de Cristo. Todos fueron esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Ahora pasa un hecho sorprendente, y es que Cristo le está diciendo, hermano, que lo iba a capacitar para que ellos pudieran ser testigos con su propia vida de la muerte y la resurrección de Cristo. Y así mismo pasó, hermano. Ya estos apóstoles de ahora no son los mismos que se mandaron y abandonaron al maestro, sino que fueron invertidos de un poder de lo alto, de una convicción tan grande, hermano. Y esa convicción, hermano, no fue una revelación que le vino del cielo, no fue un sueño que tuvieron, fue algo evidencial. Cuando ellos vieron que Cristo resucitó, aquel hombre que había sido hecho pedazos por sus pecados, aquel hombre que había sido desfigurado por sus pecados, aquel hombre que estaba irreconocible físicamente y irreconocible en cuanto a su cuerpo también, cuando ellos lo ven, hermanos, resucitar, y que le dice paz a vosotros, y que comparte el pan con ellos, y que está con ellos durante 40 días, el Espíritu Santo, hermano, toma esa experiencia y le da un convencimiento del reino tan grande, que Cristo entonces pronuncia esta palabra como parte confirmatoria de lo que ya Él había creado en ellos, hermano. De tal forma que cuando se presentaron la dificultad, ellos no pudieran temer para perder su vida, sino que pudieran testificar con su propio cuerpo que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó, y que ellos habrían de resucitar también juntamente.
y que el poder de Cristo tenía la autoridad de resucitarlo de los muertos, porque esa esperanza no se circunscribe únicamente a los aspectos terrenales, sino que va más allá. ¿Dónde más allá? Va a la eternidad, hermano, porque Cristo no ofrece vida efímera, corta, Cristo ofrece vida eterna. Ahora bien, el evangelio, hermano, se queda en Jerusalén por muchos tiempos. No se extiende a Samaria, ni se extiende a Judea, ni se extiende a los confines de la tierra. Y mientras los años pasan y el tiempo pasa, la iglesia, hermano, sigue creciendo en Jerusalén. La iglesia se sigue fortaleciendo. Yo pienso, hermano, aparte de lo que yo pueda decir, en lo que voy a decir más adelante, sé que es un periodo de crecimiento que Dios le está dando a la iglesia, pero que la iglesia no salió de los entornos de Jerusalén. La iglesia, hermano, crecía allí en Jerusalén. Los milagros eran hechos por mano de los apóstoles. Ningún miembro de la iglesia, oiga bien, ningún miembro de la iglesia, por mano de ningún miembro de la iglesia se hacía milagro, excepto por los apóstoles, porque esas señales eran para los apóstoles. Era una parte distintiva para los apóstoles. Con la sombra de Pedro se sanaban. Quiere decir que lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de los Romanos sobre ese don de milagro, sobre hacer milagro, era, hermano, un don que Dios le había dado a los apóstoles. Y por la sombra de Pedro se sanaban. Hoy en día, vuelvo y digo, hermano, hoy en día el don de sanidad no existe, no está operativo hoy en la iglesia. Sí está operativo, hermano, la fe. Por la fe nosotros podemos ver a Dios haciendo milagros. Sí está operativo, hermano, el hecho de que la iglesia, como dice Santiago, tenga que orar por los enfermos y Dios en su infinita misericordia, hermano, sana a los enfermos. Tenemos todavía esos recursos para nosotros poder orar por los enfermos y Dios hacer la obra de sanidad. Pero el don de sanidad existente, como aparece en el libro de los Hechos, no es existente hoy. Y si ese es existente hoy, yo quiero que alguien me muestre que por la sombra de alguno alguien es sano. O que por las palabras de alguno las multitudes son sanas. Y vuelvo a repetir, hermano, si el don tuviera operativo, créame, que por donde quiera que esa persona esté, los enfermos se van a sanar, porque es un don de sanación que tiene. El don de sanidad no es operativo hoy. Tenemos, hermanos, grandes milagros efectuados dentro y fuera de la iglesia por medio de la fe. Tenemos grandes milagros efectuados dentro y fuera de la iglesia por la oración de la iglesia, pero no por el don de sanidad. Ahora bien, hermano, ese don era exclusivo y operativo para los apóstoles. 3 razones, hermano, en mi opinión, por la que el evangelio no se extendió al mundo de una forma inmediata. La primera razón, los prejuicios de los apóstoles. Usted me va a decir, hermano, ¿y puede un cristiano ser prejuicioso? Sí, hermano, puede haber un cristiano prejuicioso. El prejuicio, hermano, se concibe desde 2 puntos de vista. Número 1, o básicamente desde el punto de vista de la enseñanza que le han dado a usted. Esa enseñanza con la que usted ha vivido, o esos refranes que constantemente se utilizan en las casas, marcan a las personas, marcan a los seres humanos para que respondan a esos estímulos constantemente. Si usted le dice a un niño, por ejemplo, una frase muy popular, y quiero que me entienda, hermano, utilizo esa frase, que es una frase popular casi en todo el mundo latino. El negro cuando no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Es una frase popular que se suele utilizar. Lo que le está diciendo, hermano, quien está diciendo esa frase, lo está marcando a usted constantemente para que usted conciba una idea sobre esa persona de color que en algún momento determinado lo va a hacer. O la va a hacer a la entrada o la va a hacer a la salida. Quiere decir que ya lo están condicionando a pensar de una forma prejuiciosa sobre esa persona de color.
o el que le dice, ten cuidado con el pobre, ten cuidado con el pobre, porque cuando viene a veces te desaparece lo que tiene. Ya inmediatamente esa expresión repetida constantemente hace un eco en su vida de tal forma que aunque usted no sea una persona rica, pero es una persona que tiene ciertos recursos, inmediatamente usted ve a alguien que tiene menos recursos que usted, lo primero que usted va a pensar, condicionado por esa palabra que le han dicho, es que tenga cuidado sobre esa persona porque se le puede llevar las cosas. Las palabras, hermanos, nos condicionan. La cultura nos condiciona y condiciona nuestra forma de pensar. Ahora bien, hermano, los apóstoles como judíos, hermano, tenían ciertos aspectos culturales que lo prejuiciaban. Una oración rabínica, hermano, oiga bien, una oración rabínica rezaba de la siguiente manera y decía, Señor, gracias te doy, porque tú no me has hecho mujer, por el concepto que ellos tenían de las mujeres. Oiga la oración, porque tú no me has hecho mujer, no me has hecho gentil, ni me has hecho perro. Ya usted se imagina la oración que es esta, la forma de dar gracias a Dios. Gracias porque no me hiciste mujer, quiere decir que en el grado que ellos tenían la mujer, hermano, los rabinos, en el grado que tenían la mujer, es como algo secundario, algo sin valor. La mujer es simplemente concebida como el aparato de reproducción. Ella está ahí, es una cosa más. Pero no es el concepto bíblico, hermano, con respecto a la mujer. Es el concepto rabínico. El concepto bíblico con respecto a la mujer es un concepto sublime. De tal forma, oiga, de tal forma que Adán, cuando Dios le presentó a la mujer, le dijo, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso, por cuanto será llamada varona. Quiere decir que Adán puso a la mujer en el mismo lugar que Dios lo había puesto a él. Eres carne de mi carne, hueso de mi hueso, por cuanto Adán le dio el nombre a Eva. Adán no la llamó Eva, sino hasta cuando pecó. Cuando surgió el pecado, entonces Adán la llamó Eva. Pero el primer nombre que Adán le dio fue varona. Por cuanto del varón fuiste tomado. Y usted registra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que después que entra el pecado, él le llama Eva. Hay otro atenuante ahí, hermano. Ahora, ¿por qué el judío, hermano, tiene a la gente, la palabra gentil, hermano, lo que significa gente común? Y eso viene, hermano, por la forma en que Dios trató con ellos. Lo hizo un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios. Y ya ellos están comenzando a ver a lo demás. No es Dios que le ha puesto ese pensamiento a ellos, hermano. Ellos están viendo a las otras personas como personas comunes, no elegidas. Sin embargo, Dios lo eligió a ellos para que ellos puedan ser la luz del mundo en el que ellos vivían. Dios no lo mandó a ellos a hacer esa excepción entre uno y otro. Dios lo escogió a ellos para poder, hermano, presentarle al pueblo cananeo y al pueblo existente en su tiempo que realmente ellos tenían al Dios verdadero, al ellos mostrar la forma de gobierno que Dios habría de darle, las leyes que Dios habría de darle. Y eso le iba a hacer una distinción, hermano. También recordemos que en aquel entonces la prosperidad, por eso Dios le dice, te voy a poner en una tierra que fluye leche y miel. La prosperidad era signo, hermano, de que del Dios que yo tenía era el Dios verdadero. Te dice, hermano, sí, hermano. Y recordemos que ellos pasan del Dios del desierto al Dios de la productividad en Canaán. Y eso crea cierta incertidumbre en ellos. El mismo Dios del desierto, ¿tú crees que nos sirva en esta prosperidad? Era el cuestionamiento. Sin embargo, hermano, Dios le da el mandato a ellos, le da la comisión a ellos, y ellos fracasaron en la comisión de poder ser la luz
al mundo de su tiempo que vivía en tiniebla y mostrarle al Dios verdadero. Entonces, hermano, ellos comienzan a hacer distinción. Dios no lo manda a hacer distinción, porque Dios no hace acepción de persona, hermano. Dios ha querido canalizar la salvación al hombre desde el principio. Y escogió al pueblo de Israel para tratar con la gente de su tiempo. Como ha escogido, hermano, a la iglesia para tratar con la gente de nuestro tiempo. Y hemos fracasado de la misma forma que fracasó Israel en el cometido de anunciar la verdad de Dios. Ahora bien, Dios no mandó a Israel a clasificar ni a creerse superior a los demás pueblos, porque no lo eran. Eran el instrumento escogido de Dios para representar a Dios ante aquel mundo. Como lo fue Noé, hermano, para los antidiluvianos. Como lo fue Noé. Asimismo lo fue Abraham para el tiempo de su generación. Y luego lo fue el pueblo de Israel sucesivamente. Dios siempre ha escogido y ha venido marcando, hermano, no la diferencia. Dios ha venido marcando a hombres y nación para presentarse Él como el Dios verdadero y hacer entender al pecador que por cuanto vive en esa condición, necesita de ese Dios verdadero que puede redimirlo de esa condición. Ahora, la oración rabínica terminaba con esto. Gracias porque no me hiciste mujer, por el concepto que tenían, que ya lo hemos explicado. Gracias porque no me hiciste gentil, porque estoy en la nación escogida. Pero no entendió por qué Dios lo escogió para que hiciera y confrontara y trajera a aquel que estaba perdido hacia el redil del Señor. Y gracias porque no me hiciste perro. Parece ser, hermano, aunque el perro ha sido un animal útil, también, hermano, por la misma expresión de perro, nosotros entendemos que el perro es, podríamos decir, dentro de los animales o dentro de la raza, como el cerdo. Cerdo, hermano, ya quiere decir muchas cosas. No simplemente es el cerdo de 4 patas, es lo que come el cerdo, es donde habita el cerdo, es lo que hace el perro. El perro vomita su vómito, hermano, y se vuelve a comer el vómito. Fíjese la expresión y con qué asociamos la expresión. Entonces, gracias porque no me hiciste mujer, ni me hiciste gentil, ni me hiciste perro. Ahora, esa misma oración o forma de vida, hermano, circulaba en la mente de los apóstoles. Y usted va a decir, hermano, ¿y cómo esto? Le estoy explicando, hermano, que las expresiones en los aspectos culturales se convierten en un aspecto integral de la vida del individuo. No es un simple refrán, es un refrán que lo vive condicionando y lo condiciona para toda su vida. Un prejuicio, hermano, es una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o a alguien. ¿Es usted prejuicioso? ¿Ve usted a una persona mal vestida y lo primero que le viene a la cabeza es que puede ser un atracador? ¿O ve a usted a un moreno y lo primero que se le viene a la cabeza es que le puede hacer daño? Hermano, yo sé que tienen maldad. El blanco y el moreno y el indio, todos tienen maldad, hermano, todos tienen maldad. Hay un momento en que la maldad se destaca más según la zona donde usted viva. Si la zona, hermano, donde usted vive, lastimosamente es de personas, qué sé yo, centroamericana o de estirpe indígena, usted va a ver, hermano, mucha malicia. Si vive en una zona que vive mucho moreno, también va a haber mucha maldad. Y le voy a decir, hermano, que con esto, en una de las enseñanzas de los mormones, oiga bien, hasta dónde llegó este hecho. En las enseñanzas fundamentales de los mormones, ellos lo han cambiado. Pero en las primeras enseñanzas de los mormones, oiga bien, ellos decían que a los negros, cariñosamente los morenos, como nosotros les decimos, o los primos, oiga bien, eran criaturas del diablo, lo había creado el diablo. En las enseñanzas de los mormones, fíjense hasta donde llegan los prejuicios. O sea que los prejuicios van más allá de lo que nosotros podemos pensar.
y así sucesivamente. En la actualidad se piensa, hermano, y se piensa en muchísimas naciones, que el hombre de contextura o de piel morena su capacidad intelectual es mucho menor que la del hombre blanco. Entonces entramos dentro de las clasificaciones de la raza. Yo creo, hermano, fielmente que Dios creó a todos los hombres por igual, pero no todos los hombres tienen la misma oportunidad en cuanto a desarrollo y en cuanto a posición. Lo veo de esa forma. Ahora bien, en los aspectos judíos, ellos tenían una opinión preconcebida con respecto al gentil. El gentil era desechado por Dios, no tenía oportunidad de poder ser salvo. Y esa misma opinión, pienso, hermano, pese a que Jesús rompió esos esquemas. Hermano, mire, Jesús rompió todos los esquemas habido y por haber. Primero, oiga bien, sanó a la hija de la mujer cananea, no era judía. Segundo, sanó al siervo del centurión, no era judío. Tercero, le llevó el mensaje a la mujer samaritana, era media judía, era una mezcla. Y aparte de eso, era una prostituta. Y por ahí, hermano, cuando yo le digo prostituta, hermano, yo quiero que usted piense que la misma palabra de Dios, 6 maridos ha tenido, y el que ahora tú vives, el que ahora tiene no es tu marido, quiere decir que era una mujer adúltera. El marido estaba comprometida con otra mujer, quiere decir que era una mujer de vida alegre. Cuando yo le digo de prostituta, entienda que me estoy refiriendo no al contexto cultural nuestro, porque una mujer prostituta en el tiempo de nosotros es una mujer que está en una avenida o está en un prostíbulo cogiendo y deshaciendo, o lo que algunos le quieren decir en algunos países, era asistenta social porque le da un bien social a los hombres. Si usted quiere entenderlo desde ese punto de vista, ok, la mujer era una asistenta social, pero el marido que tenía no era el de ella. El punto, hermano, que Jesús fue a Gadara también y sanó al gadareno. Quiere decir que Jesús se está rompiendo con los parámetros prejuiciales que tenían los fariseos y que tenían los doctores de la ley en su tiempo. Y Jesús fue más allá, pero a ellos parece que se le olvidaron todos estos hechos. A ellos se le olvidaron. Y el evangelio, hermano, se quedó por tiempo en Jerusalén. Ahora, cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 28, mire la palabra que Pedro utiliza. Porque usted puede estar diciendo, este hermano lo que está hablando es pluma de burro. Y usted sabe que los burros no tienen pluma. Quiere decir que lo que el hermano está hablando puede ser disparate. Pero no. Fíjese lo que dice en Hechos capítulo 10, verso 28. Y le dijo, ¿quién le dijo? Pedro le dijo, hermano. Porque Pedro está hablando con Cornelio ahora. Mire lo que le dijo Pedro a Cornelio. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, Dios tuvo que tratar, oiga bien, pese a todo lo que Pedro había visto, Dios tuvo que tratar nuevamente con Pedro para llevarlo a casa de Cornelio. No son mis palabras, hermano, son las palabras de Lucas que está recogiendo lo dicho por Pedro. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Es algo abominable para un judío. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común, llame gentil o llame inmundo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tuvo que tratar con Pedro y romper ese esquema que estaba moldeando la mente de Pedro. Porque la salvación, hermano, y vuelvo a mencionarlo, Dios escogió a Israel para que Israel fuera la luz del mundo. Y escogió, hermano, dentro del pueblo de Israel, Dios sigue tratando con Israel. Y los discípulos son apóstoles y los apóstoles son judíos. Y siguen con el mismo concepto, de tal forma que Dios tiene que romper ese concepto en la mente de Pedro para que
no prejuiciara, no tuviera prejuiciado contra el gentil. Ahora bien, hermano, pero aquí vemos a Pedro. ¿Y qué tiene que ver Pedro en esta historia? ¿Qué tiene que ver Pedro, hermano, con lo que estamos enseñando? Acuérdese que partimos de Hechos capítulo 8 en adelante. Y vimos a Pedro, hermano, que fue enviado con Juan por el concilio de Jerusalén a ver qué pasaba en Samaria. Cuando Felipe, Dios utilizó a Felipe, hermano, para llevar el avivamiento y la salvación a Samaria. Ahora los apóstoles están interesados en saber qué es lo que pasa en Samaria y envían, hermano, a nada más y a nada menos que a Pedro. Pero es ahora Pedro que está envuelto en este hecho, hermano. Y para mí Pedro es significativo y es un factor clave para que se cumpla la palabra que Jesús le dijo a Pedro. Ese es el primer punto. En el segundo punto, vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 16, verso 19. Para que usted entienda por qué Pedro es significativo en esta historia. Lo que pinta Pedro en esta historia. Mateo capítulo 16, verso 19. Pero Pedro, oiga bien, Pedro tiene la llave. ¿Pero qué llave? ¿Qué llave es la que tiene Pedro? ¿Qué llave fue la que se le fue dado a Pedro? Y vaya contando, hermano. Y a ti, dice Cristo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién le fueron dadas la llave? ¿Pero qué significa la llave? El poder. ¿Qué significa la llave? Oiga bien, para que usted entienda lo que Jesús está hablando. Aquí este verso lo vamos a interpretar desde dos puntos de vista diferentes. Vamos a interpretarlo desde el punto de vista de la llave y vamos a interpretarlo desde el punto de vista de lo que él ata en el cielo y de lo que desata en la tierra. Y ese evento, hermano, solamente tiene un hecho interpretativo para el día de hoy. Usted no tiene autoridad, hermano, para atar nada, ni para desatar nada. Nosotros podemos proclamar, y cuando yo hablo, o podemos declarar, que cuando le predicamos el evangelio a un hombre, y este hombre se arrepiente de sus pecados, nosotros podemos declarar la palabra que sus pecados han sido desatados por el poder de Dios. Y que cuando le predicamos el evangelio a una alma que no se arrepiente, sus pecados siguen atados. Desde ese punto de vista, pero la iglesia ni desata ni ata nada. Yo quiero que usted lo entienda eso, hermano. Porque hay quienes están enseñando que usted tiene el poder de atar y el poder de desatar. Usted tiene el deber de pronunciar la palabra del evangelio y predicar la palabra del evangelio. Y si la persona se convierte, hermano, usted tiene el poder para proclamar o declarar que sus pecados han sido perdonados y han sido desatados. Y si no se convierte, él sigue atado todavía. Solamente hasta ahí llega la autoridad de la iglesia. Ahora, yo quiero que usted entienda el concepto de la llave en el mundo antiguo. Y también ese concepto lo podemos trasladar al día de hoy. El que tiene el dominio de la puerta, tiene el dominio de la ciudad, tiene el dominio del poder. Y ese caso usted lo ve en el libro de Esther. Dice que Mardoqueo dormía a la puerta del palacio. No era que dormía en la puerta de la habitación del rey. Y él escuchó, hermano, que querían matar al rey o conspirar con el rey. Quiere decir que Mardoqueo estaba en el lugar adecuado,
estaba al lado de la puerta. Y la puerta significa dominio. Significa, hermano, entrada y significa salida. Significa apertura, como también significa encerramiento. Y esa llave que se le permitió a él obtener fue la que salvó al pueblo judío de una masacre. Léase el libro de Esther para que usted entienda que el punto aquí no es Esther, el punto aquí es Mardoqueo. Aunque Esther le entra, hermano, en función con respecto a ser la mujer del rey y concursar en el primer concurso, en el concurso de belleza que la Biblia nos habla, hermano. Pero el que tenía la llave era Mardoqueo. Y fue Mardoqueo quien previno a Esther y previno al rey, hermano, con la información de que lo querían matar. Eso es una llave. La llave significa entonces poder. La llave significa autoridad para poder abrir y para cerrar y para poder cerrar. En el contexto de actual se dice que el que maneja la información, ¿qué? Maneja el poder, tiene el poder. Entonces las llaves son poderes que son asignados a determinada persona, o son poderes que las personas consiguen en momentos determinados. Ahora, en el mundo antiguo, las llaves entre los antiguos eran símbolos de poder. A quien se entregaba las llaves de una ciudad, se le daba poder para gobernarla. Y yo quiero que usted entienda, cuando Jesús utiliza esa expresión, la utiliza, hermano, dentro de ese contexto. Dar a Pedro la llave del reino de los cielos, es decir, de la iglesia, es confiarle el supremo poder de gobernarla. Ahora, ¿cómo Pedro iba a gobernar la iglesia? Porque cuando usted va allá a la epístola de Pedro, Pedro le dice a los pastores que tengan en cuenta cómo gobiernan la grey del Señor. Y Pedro se incluye allí. ¿Cómo iba Pedro a gobernar la iglesia? ¿Qué era lo que Pedro iba a hacer, hermano, en pro de la iglesia o a favor de la iglesia? Porque cuando yo estoy hablando de gobierno, yo espero que usted entienda que gobierno no significa enseñorearse de los demás. La llave le iban a ser dada con un propósito. Ser encargado de la llave era una de las funciones más importantes que podía tener un sirviente de una casa. Ahora vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 13, verso 34, para que usted vea en el contexto de lo que Jesús está hablando. En el verso 34 del capítulo 13 del libro de Marcos, el Señor dice, presenta una parábola, hermano, una enseñanza, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio, escúchenme, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó a que velase. Le dio autoridad a cada uno, le puso función a cada uno, pero no le dijo a todos, le dijo a uno, al portero. ¿Y quién era el portero? El que tenía la llave de abrir y cerrar. Que velase sobre qué, sobre la propiedad. Que velase sobre qué, cuando su señor viniera. Que velase sobre qué, por los intereses de su señor. Él tenía las llaves, hermano. Él daba apertura y él cerraba la apertura. Eso es lo que dice Marcos. Ahora, hermano, un funcionario de alto rango tenía las llaves de un reino. Vamos por un momento a Isaías. Vamos a Isaías capítulo 22, hermano. En el verso 20 al 22 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y le vestiré de vestidura y le ceñiré de talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre el morador de Jerusalén y de la casa de Judá. Ahora, mira el verso 22 lo que dice. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. Y abrirá y nadie cerrará. Y nadie abrirá. Las llaves aquí hacen referencia a la autoridad para admitir el ingreso al reino.
Quiere decir, hermano, que quien tiene la llave tiene la autoridad del reino. Quien tiene la llave tiene la autoridad de la casa. Quien tiene la llave tiene el dominio de la ciudad. Ahora el Señor le dijo a Pedro que a él le iban a ser dada la llave. ¿Y para qué sirven la llave? No qué significa la llave. ¿Para qué sirven? La llave sirven indudablemente para abrir. Pero ¿qué era lo que Pedro iba a abrir? Porque Pedro era pescador y podía tener una barca. Tenía su casa, pero Jesús no le está hablando aquí de su casa. Jesús le está hablando de una llave en particular, que él tenía que abrir una puerta en particular. Las llaves parecen ser explicadas a través de el atar y el de desatar. Ahora, en la literatura rabínica, yo quiero que usted, hermano, vaya siguiendo el hilo de lo que le estoy diciendo, porque yo soy de lo que siempre he dicho y he pensado que la palabra de Dios tiene solamente un hilo conector desde Génesis hasta Apocalipsis y que no hay hechos aislados en la Biblia, que todos los hechos y que la Biblia da su propia explicación, hace su propia exégesis de lo que quiere decir. En la literatura rabínica, hermano, los términos atar y desatar se referían a lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Quiere decir que cuando Jesús le dice a Pedro, lo que tú atar en el cielo y lo que tú desatar en la tierra, le está hablando de lo que era permitido en su tiempo y de lo que no era permitido. ¿Qué era lo que Pedro no habría de permitir que pasara? Primero, ¿qué era lo que tenía que abrir? ¿Por qué se le dio la llave? Y segundo, ¿qué era lo que él tenía que permitir y qué era lo que no tenía que permitir? Nosotros lo vamos a ver más adelante esto, hermano. La discusión que se da en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en adelante. Y para que usted vea qué era lo que Pedro tenía que permitir y qué era lo que no tenía que permitir. Pero también, hermano, vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que Pedro abre. ¿Y qué es lo que Pedro abre? Pedro abre el reino de los cielos, inaugura, hermano, abre las puertas para que la multitud puedan acudir a Cristo. En su primer mensaje se convierte en 5,000 o 3,000 y en su segundo mensaje se convierte en, hermano, la misma cantidad, 3,000 o 5,000. Quiere decir que Pedro está abriendo las puertas del reino. Él tenía la llave en la mano para abrir esa puerta. ¿A quién se la abrió primero? Se la abrió a los samaritanos, hermano, cuando fue allá, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Se la abrió también a la multitud en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de los Hechos. Se la abrió a Cornelio, hermano, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Quiere decir que Pedro está abriendo la puerta del reino de los cielos a la gran multitud. Ahora bien, hermano, las llaves que abren las puertas en la esfera de la profesión, de la confesión, se sugiere en Mateo 28:19. ¿Qué es lo que sugiere Mateo 18:19? 28:19. Acuérdese que allí está la gran comisión que Jesús le da. Ahora, allí Jesús le está diciendo que el discipulado, el bautismo y la enseñanza tenían que abrir, hermano, tenían que ver con la esfera de abrir las puertas. Usted no puede ser cristiano si no es discipulado, si no es enseñado y si no es bautizado. Hermano, pero el bautismo salva. No, hermano, el bautismo no salva, pero es el ritual que lo conduce a usted a poder hacer una profesión pública de que usted acepta la fe de Jesucristo. Entonces es requeritorio para la fe cristiana. No es en circunstancia, no es obligatorio, hermano. No es obligatorio en ciertas circunstancias. El que estaba en la cruz no podían descenderlo de la cruz para bautizarlo y después volverlo a colgar. De tal forma que Cristo lo salvó en ese momento. El que creyera, hermano, la salvación viene por el creer. Luego el ritualismo se practica después.
el que creyere y fuere bautizado, pero la condición de ser bautizado, hermano, tiene que ver con la condición de creer. Usted no es bautizado para salvarse, usted es bautizado porque usted es salvo. Eso es lo que la Biblia enseña y yo espero que usted esté tan claro como lo estoy yo. Ahora bien, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Las promesas y la efectividad del uso de la llave se llevó a cabo plenamente en el ministerio del apóstol Pedro, cuando por la predicación del evangelio abrió el acceso del reino de Cristo al grupo étnico del mundo. Porque Pedro por primera vez usó la llave en el día de Pentecostés, que ya lo he mencionado, Hechos 2 y Hechos 3. Abrió las puertas a los samaritanos, Hechos capítulo 8, versos 14 y 17. Y abrió las puertas a los gentiles, hermano, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. La llave que Cristo le dio a Pedro era esa llave de poder abrir el evangelio, hermano, a los gentiles, a la grande multitud y a los samaritanos. La única forma en que este versículo es cierto hoy es en el sentido declarativo, y ya esa parte yo se la aclaré. Cuando un pecador se arrepiente, usted puede declarar la palabra de Dios de que sus pecados han sido desatados y el hombre libre. Y si no se arrepiente, usted puede declarar que sus pecados sigue él atado a sus pecados y sus pecados lo sigue atando, hermano, de tal forma que sigue esclavizado de su maldad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando el pecador, hermano, rechaza a Cristo, este pecador sigue atado por sus pecados. Ahora, hermano, el tercer punto, y ya con esto voy a concluir. Estos hechos, escúcheme, vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 15. Y usted va a entender qué era lo que Pedro, en la concepción rabínica, que era el atar y el desatar, era el permitir y el no permitir. Mire el caso que se da en el capítulo 15, en el verso 1 del libro de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no van a poder ser salvos. Ahora, en la concepción rabínica, el atar y el desatar tiene que ver con el permitir y el no permitir. ¿Qué es lo que se está dando aquí en el capítulo 15, hermano? En el capítulo 15 se está dando, hermano, una discusión de que se le quiere imponer a los nuevos creyentes o a los creyentes en Cristo que tenían que guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Y eso no fue lo que enseñó Cristo, hermano. Ahora, usted va al verso 5. En el verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Todo esto, hermano, toda esta discusión se está dando en el concilio de Jerusalén, donde están todos los apóstoles. Ahora mira el verso 7. Y después de mucha discusión sobre este asunto, Pedro se levantó y le dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahora Pedro va a aplicar aquí el concepto rabínico. El atar y el desatar, el permitir y el no permitir. ¿Qué es lo que Pedro ahora no va a permitir? Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. De igual modo que ellos. ¿Cuál ellos? Que los gentiles. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyendo a Bernabé y a Pablo,
que contaban cuán grandes señales, maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, oiga bien, no dijo Pedro ni Pablo, no dijo Bernabé ni Pablo, dice Simón, la autoridad a quien se la dio. La autoridad de abrir el reino se la dio Cristo a Simón, se la dio a Pedro. Oiga bien, y ahora Jacobo, el hermano del Señor, está testificando y está diciendo: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Quiere decir ahora que por el testimonio de Pedro, él iba a permitir y no iba a permitir que los cristianos de la secta de los fariseos que se habían convertido al cristianismo impusieran los ritos mosaicos a los gentiles. Quiere decir, hermano, que el Señor le dio la llave a Pedro para que abriera el reino. Le dio la llave a Pedro también para que permitiera y no permitiera cosas que pudieran afectar la marcha del reino de Dios entre los gentiles. Ahora yo quiero, hermano, que usted medite sobre esto que le voy a decir. Y con esto voy a concluir. Todo lo que yo le estoy hablando, hermano, tiene que ver con la posición del reino, pero también tiene que ver con la posición exclusiva de los apóstoles. Las señales, prodigios y milagros fueron dados exclusivamente a los apóstoles. Como a Pedro, en exclusividad se le fue dado la llave para que pudiera abrir el reino de los cielos a los gentiles y pudiera ver el reino de los cielos a las multitudes. Lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, capítulo 3. Lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, abriéndole la puerta a los samaritanos. Y lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, abriéndole la puerta a los gentiles. Dios, hermano, está ratificando la autoridad apostólica desde un principio hasta su fin. De tal forma, hermano, de tal forma que vuelvo a reiterarle, ninguno de los milagros hechos por los apóstoles con respecto al don que le ha sido dado y a la autoridad que le ha sido dada, no la tiene ningún hombre al presente. Concluyó la era apostólica, concluyeron estas señales juntamente con ellos. La era apostólica fue sellada, hermano, en el primer siglo y ahí terminaron el don de sanidad, hermano, y terminó la autoridad apostólica. De tal forma, hermano, que la semana que viene vamos a hablar, para concluir este tema, vamos a hablar con respecto a lo que tiene que ver con el apostolado, el origen del apostolado, y si el apostolado es existente en el tiempo de hoy, sí o no, y por qué, si es existente, por qué es existente, y por qué, si no es existente, por qué existe en el día de hoy. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. Recordándole a los oyentes, amigos, que pueden encontrarnos en la página de YouTube por el nombre Iglesia Cristiana de Berea. Si te gusta el mensaje y hasta si no te gusta el mensaje, dale like o compártelo con tus amistades, con tus amigos. Si tiene algún comentario que hacernos sobre el respecto, sobre las enseñanzas o predicación y no quiere hacer algún comentario, alguna salvedad, con gusto te las recibiremos y te estaremos contestando. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde en esta hora y seguimos para adelante en el nombre poderoso.